En esta segunda parte de nuestro contenido sobre navegación, antes de empezar a hablar de los tipos de menú que podemos encontrar dentro de nuestros productos digitales, vamos a hablar de unas áreas de navegación, porque como también ustedes saben, que ya lo habíamos hablado también en pasadas ocasiones, dependiendo del área donde se encuentre nuestra información, pues su jerarquía va a cambiar o también digamos, el grado de atención que las personas o que los usuarios van a poner en esta información va a variar. El espacio, como ustedes saben, influye en esos procesos perceptuales. Entonces, vamos a hablar primero de unas áreas generales en la navegación. Tenemos en la parte superior, por lo general, vamos a encontrar una navegación global que me va a ayudar o va a ayudar al usuario a entender en dónde está. En los laterales muchas veces vamos a encontrar barras o columnas con menús o con información que lo que me ayuda es a entender qué hay cercano, o sea, a qué información puedo acceder yo que tenga relación con el contenido que estoy visitando. Y en la parte central o digamos, en la parte más grande, en el área más extensa, vamos a tener una navegación con un sistema contextual que es mucho más flexible y que está conformada por títulos, por botones, por hipertextos, etcétera. O sea, es un sistema que me permite a mí generar esos hipervínculos y hacer una navegación interna o incluso externa, pero donde voy a encontrar muchas más variables y muchas más herramientas de navegación. Entonces, digamos que en términos generales, esta es la estructura que nosotros encontramos ligada a ese proceso perceptual jerárquico que tiene nuestro cerebro de buscar o de ubicar información. Aquí vemos, como les mencionaba ahorita, un ejemplo de esa navegación suplementaria que puede tener muchas herramientas. Puede tener índices alfabéticos, enlaces, buscadores, nubes de tags, etcétera. Vamos a mirar ahora entonces, ¿sí? ¿Cuáles son algunos tipos de menú? Vamos a mirarlo con algunos ejemplos, o sea, tipos de menú que estarían insertos dentro de esas áreas que acabamos de ver. Hay, como les decía, muchos tipos de menú. Vamos a ver algunos con algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, un menú de forma jerárquica, donde nosotros tenemos una pestaña que se despliega en diferentes niveles de información. Lo mismo que sería una navegación jerárquica, pero digamos que ya aplicada a un menú puntual y particular. En forma secuencial, que sería como vimos en nuestra primera parte, sería una navegación lineal, donde yo necesito cumplir unos pasos, pero esto ya pues dispuesto en un menú. Sería también otra forma de hacerlo un menú persistente, que es cuando las opciones y las subopciones siempre se encuentran presentes en el menú del que estoy hablando, como ustedes pueden ver allí en el recuadro. O sea, hay varias opciones que siempre van a estar allí presentes y que me van a permitir a mí, ya sea que esté en el home o que esté en una página interna, siempre saber en dónde me encuentro y poder regresar al sitio donde yo quiero buscar información. Tenemos otro tipo de menú que es el de forma mapeada, que casi que me está mostrando el mapa de navegación con diferentes, puede ser colores o con diferentes, digamos, ubicaciones, pero está siempre desplegado y yo puedo entonces ir a cualquiera de las opciones que me están presentando allí. Otro tipo de menú sería en forma de búsqueda, dependiendo de la búsqueda que yo realice, dependiendo de esos resultados, pues me va a generar un menú mucho más personalizado. Otro tipo de menú sería en forma de wizard, que este menú pues tiene que ver como cuando voy a instalar una aplicación o voy a generar algún proceso que requiera autorizaciones para ir, digamos que desarrollando pues justamente ese proceso. Entonces hablamos de un menú con una navegación en forma de wizard. También tenemos un menú con navegación en forma de drill down, que es el que estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestros dispositivos, donde simplemente vamos como entrando en las diferentes carpetas o etapas de la información que estoy buscando. Menús de navegación suplementaria, como les decía ahorita, existen muchísimas herramientas. La nube de tags, donde vemos unas palabras
con diferentes tamaños que me ayudan a mí a ubicar contenido según unas palabras clave, según unas etiquetas, en forma de tablas, en forma de migas de pan, que no sé si ya les había comentado que es una miga de pan, es cuando dejo, digamos, una secuencia de pasos visibles para poder, digamos, devolver alguno de ellos, enlaces relacionados y pues el mapa de sitio que ya lo habíamos visto. Ahora, como ya vimos diferentes tipos de menú que yo puedo utilizar dentro de esas áreas, ahora miremos entonces cuáles son los modelos de navegación. Estos modelos de navegación yo puedo, digamos, centrarme en uno solo o por lo general, como les decía, como en un sitio cuando es grande, cuando hay mucha información, lo que hacemos es combinar modelos, combinar tipos de navegación, etcétera. Entonces, es muy probable que a ustedes alguna vez o cuando entran a un sitio web, pues van a encontrar todos estos modelos de navegación juntos. Pero pues también para cosas mucho más específicas, pues a veces utilizamos solo uno. Para visualizar un poco qué quiere decir esto de los modelos de navegación, les muestro esta gráfica. Por ejemplo, el modelo estructural es el que tiene que ver con el grueso de los contenidos, el modelo asociativo es el que tiene que ver con los enlaces y con los links, y el modelo de herramientas son digamos, esas herramientas complementarias que me ayudan a mí a, digamos, valga la redundancia, a completar esa experiencia de navegación del usuario. Todos pueden estar presentes dentro del mismo sitio y si lo comparamos con las áreas, nos vamos a dar cuenta que hay, digamos, una relación directa entre las áreas que vimos, por ejemplo, el área superior y la navegación estructural, el área media con la navegación asociativa y pues el área complementaria con el modelo de herramientas que vamos a ver a continuación. Aquí les presento este cuadro para que no se vayan a perder de pronto en este tipo de navegaciones. Recordemos que no es una camisa de fuerza, que por el hecho de tener un tipo de navegación en un sitio no quiere decir que no puedo tener el otro. Son simplemente modelos o herramientas que se complementan y que yo puedo tomar de unas y de otras para generar mi experiencia de usuario. O sea, no se limiten. Todas las herramientas están a disposición dependiendo de la necesidad objetiva que yo tengo en ese momento. Entonces no es una cuestión de aprenderlos de memoria ni en un orden particular, es simplemente conocer las posibilidades que tenemos para aplicarlas en el momento que surja la necesidad. Entonces, como les decía, tenemos una navegación estructural que vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Esa navegación estructural se divide básicamente en una navegación principal y una local. Una navegación principal, como habíamos visto anteriormente, es aquella que me permite a mí encontrarme en el nivel superior o en la categoría superior jerárquicamente hablando y que es la más valiosa porque me permite a mí saber exactamente dónde estoy en todo momento. Tiene un papel súper importante y yo creo que este esquema es el que vamos a encontrar en cualquier tipo de producto, en cualquier tipo de sitio y es porque lo que busca justamente es primero que todo dar una impresión general de la estructura, o sea que de un solo vistazo yo sepa qué contiene el sitio. Otra cosa también muy importante es que sea el mecanismo persistente. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada página del sitio donde yo voy a entrar siempre lo voy a ver ahí. O sea, ese va a ser mi norte. Ese va a ser el que no me va a permitir a mí perderme en esa navegación. También permite cambiar de sección o de resetear una búsqueda o de volver al inicio, etcétera. Define la forma del sitio y sus límites, o sea, hasta dónde estoy yo en ese sitio y en qué momento ya me salí y empecé a navegar en otras aguas, por decirlo de alguna forma. Y también, pues, me ayuda a focalizar el contenido de la página, o sea, que no me empiece a perder o a veces en sitios que son muy extensos, que a veces empieza uno a meterse por niveles, niveles, niveles y cuando se da cuenta está perdido y no sabe dónde llegar, entonces para eso es importantísimo tener esta navegación siempre a la vista. Y la navegación local, pues también digamos que suele presentarse en dos formatos, puede ser en forma de L invertida, o sea, puede ser un menú complementario debajo de la navegación principal
y un menú lateral, por eso L invertida, o puede ser simplemente horizontal, como una fila secundaria debajo de la navegación principal y que me ayuda sobre todo cuando yo tengo muchas opciones o cuando tengo subopciones que también necesito que estén presentes durante la navegación. También tenemos entonces la que está embebida de manera vertical, casi que está dentro del contenido, pero en una franja un poquito aislada. Bueno, eh, otro esquema de navegación que nosotros tenemos u otro tipo que habíamos dicho que es el que nos permite asociar y hacer links, pues es justamente la navegación asociativa que nos ayuda, por ejemplo, a entender contenidos por fecha, contenidos por categoría, por autor, por comunidad. Este tipo de navegación se realiza con enlaces rápidos o con navegaciones al pie o con hipervínculos, etcétera. Vamos a mirar dos ejemplos de esta navegación contextual. Una es la navegación embebida, como les decía, por medio de hipervínculos. Dentro del mismo cuerpo del texto, pues yo puedo resaltar aquellas palabras que me ayuden a generar vínculos o asociaciones con otros contenidos. Y otro tipo son los enlaces relacionados que yo puedo otorgarles un espacio para que por tema o por interés o por autor o como ustedes lo quieran organizar o como la necesidad, digamos, más bien se dé en ese momento, pues ustedes puedan relacionar ese contenido con otros. Tenemos también el tipo de navegación adaptativa que tiene que ver con las estadísticas o con un filtrado que viene de las redes sociales o con un ranking elaborado por los usuarios, etcétera. Esto por lo general pues se produce a partir de un algoritmo, se recogen datos en bases de datos y pues se van a ver reflejadas en el momento de la navegación y me va a ayudar a mí a tener una idea del impacto que está teniendo determinada información en un momento dado. Tenemos también los enlaces rápidos, que este tipo de enlaces pues lo que me dan es un acceso directo a una navegación global. Puede también funcionar como pestaña, como menú desplegable o muchas veces también me ayuda a mí autocompletando búsquedas, o sea, búsquedas que yo he hecho recientemente, pues me ayuda a encontrarlas fácilmente en un momento determinado. Otro es la navegación al pie, que este también pues todos lo hemos, es muy común, todos lo hemos visto en la mayoría de los sitios y me ayuda entonces también a tener un acceso rápido a algunas páginas que yo por ejemplo ya he visitado hace un momento o en visitas, en mis últimas visitas o me refuerza alguna información que yo tenga pendiente allí dentro de las búsquedas o las navegaciones que estaba haciendo en la página. Tradicionalmente en esta zona de notas al pie se reserva para el copyright, para los términos y las condiciones, para los créditos del sitio, pero también se emplea para incluir elementos destacados o como les decía ahorita, enlaces relacionados o también puede incluir comentarios o la posibilidad de que el usuario interactúe o retroalimente la página con sus comentarios, con sus visitas o con algún otro tipo de contenido que quiera aportar allí, digamos, sobre todo a partir de la web 2.0, pues que como ustedes saben ya permite una comunicación de doble vía. Y finalmente tenemos unas herramientas de navegación. Estas herramientas asisten a la navegación, colaboran, digamos, en la búsqueda, ayudan en el carrito de compras. Es mucho más pequeña que la navegación primaria, pero siempre va a estar allí, digamos, ayudando. O sea, lo que hace, lo que busca es apoyar en esos llamados a la acción. Cuando el usuario entonces ya está generando la acción, pues la navegación extra lo que me ayuda a mí es hacer ese acompañamiento. Tenemos dentro de esta cajas de herramientas, tenemos logotipos enlazados, tenemos selectores de país, ya que hay, por ejemplo, sitios que son internacionales y que no todos los contenidos están dispuestos, pues o no todos los contenidos son iguales para los mismos países, entonces esto también ayuda a generar una experiencia de usuario mucho más rica y puntual. Lo mismo sucede con los selectores de lenguaje.
pero no es lo mismo, o sea, porque ahí no es lo mismo el lenguaje que el país. El país tiene que ver más con el acceso a los contenidos y el lenguaje pues sí tiene que ver estrictamente con si la página está en español, en inglés, en francés, etcétera. Bueno, yo creo que hasta aquí pues hemos visto algunos ejemplos y nos hemos aproximado un poco o hemos ahondado un poco más bien en lo que tiene que ver con la navegación. Entonces, espero que esto les sirva mucho en sus ejercicios y ahora vamos a pensar cuáles de estas herramientas podríamos utilizar en nuestra propuesta. Chao.